época y esta me parece que no va. A ver, esas son algunas de las fotos inéditas de Jorge. Eso es acá, ¿no? Sí, ese es el ante él cuando debutó. Ahí está la famosa camisa que tenían los números como de la NBA, ¿no? En el pecho y que eran grandísimos. Y bueno, Jorge era un fenómeno ya en esa época. Era uno de los Pachines, se le conocía, ese es el hermano de Pachín, decían. Porque su hermano mayor, Mauricio, había sido estrella. El 22. Estrella en su regreso. Ese fue en el 91, que tenía el número 22 del FAS. Se emocionó, que ya lo sacó de contexto aquel. Sí, bueno, ese fue, regresó en el FAS en el 91, sostuvo hasta el 99 y ganó 2 campeonatos y bueno, fue también una alegría verlo. En esa época sí la vivió bastante, ¿eh? La expectativa de ver a Jorge, que todavía hacía magia de la buena. Ahí está cuando ganó su primer campeonato después de su regreso en el 95. Ese es el de voy a ser campeón con Bordón. Exactamente, ese fue la final de 3-1 contra Firpo. Ahí está con su medalla, Mati Gil, que era el presidente de FAS entonces. Y bueno, fue un fan muy bonito. Está con el sarcófago, celebrando el campeonato del 95. Voy a pasar, de verdad este es un cambio de orientación de Toni Kroos, porque quiero pasar a tu época. Claro que es otra generación. Un niño de 2010. No, pero real, es vos y tu círculo de amigos futboleros. ¿Y cómo ven a Jorge? ¿Qué imagen tienen de Jorge? Lo decía, ahora lo hablaba con Rodro, el Mágico es un jugador, yo puede ser que tenga amigos que no ven fútbol nacional, pero saben quién es el Mágico González, saben lo que hizo, saben la trayectoria que tuvo por los equipos que pasó, las jugadas, han visto mucho, entonces creo que es de esos jugadores que no solo han marcado al aficionado al fútbol, sino también a los que no lo son, y eso habla muy bien ya de la persona que es. Además también muchos lo ven por su irreverencia, por su naturalidad. Lo decía Rodro, pueden pensar que comparado con el futbolista actual desaprovechó muchas oportunidades, pero al final es lo que decía Rodro, era una época distinta, quizás eso sí critica mucho a mi generación, pero al final creo que Rodro lo explicaba muy bien y todas esas historias del Mágico, todo el legado que tiene, podría decir que sí, mi generación lo conoce muy bien y sabe la figura que es, sabe que es un jugador irrepetible, único, diferente a lo que hemos estado acostumbrados en El Salvador. Creo que mi generación, espero que no sea así, pero creo que jamás vamos a ver un jugador salvadoreño como lo fue el Mágico González. Así que creo que por eso su legado siempre va a perdurar. Qué buena foto eso. Sí. No, y ir abrazado por Messi, por Luis Suárez en ese partido. El reconocimiento. Y luego en el partido de leyendas también por un vestuario completo del Barça. No, y además dejó buenas pinceladas, a pesar de la edad, 67 años en ese momento, dejó buenas pinceladas. Yo creo que, sí, entiendo lo que dice Rodrigo, pero también creo que el Mágico iba un poco más allá. Eso de desaparecer varios días y no llegar a entrenar, creo que sí era un poco más allá de lo que se puede llamar indisciplina. Incluso en este tiempo, claro, se le perdonaba todo por la calidad de jugador que era. Pero ¿sabes qué reconozco yo? Es que él no tiene ningún problema en admitir todo lo que hizo. Hay muchos jugadores que tratan de ocultar o decir que pasó esto, qué sé yo, pero él creo que nunca ocultó la persona que era en ese momento, y eso habla mucho de que es auténtico. Creo que esa es otra palabra. Sí. Es auténtico porque ¿sabes cómo critican a los jugadores ahora por no ser quizás políticamente correctos, por no decir lo que realmente piensan? El Mágico creo que era todo lo contrario y sigue siendo todo lo contrario. Es, como incluso él lo ha dicho, y creo que eso lo hace distinto. Más allá de toda la figura y todo lo que podemos hablar de él dentro de la cancha, creo que es una de las pocas personas que hemos conocido, que al menos yo he conocido, que demuestra esa autenticidad. Es decir, vos te lo puedes encontrar, yo recuerdo en el Mágico González cuando él llegaba a hacer sus partidos, pero estoy seguro que si un medio llegaba a entrevistarlo desaparecía. Sí. Él es el tipo que es un auténtico, y eso se le valora muchísimo al Mágico. Sí, literalmente lo que hizo Josué es, él fue lo que quiso ser. De hecho yo no sabía, imagínense, yo no sabía hasta hace un par de meses, literal, que Mágico iba para el Atlético de Madrid en España y que terminó en el Cádiz. Y
yo digo, es que de verdad este tipo, estamos hablando de que después fue a Barcelona, un fuera de serie. Felicidades a Jorge, todo el mundo lo felicitó, ahora todo el mundo fútbol lo felicitó. Revisemos algunas felicitaciones, por supuesto, la Copa Mundial de la FIFA, Jorge Alberto González Varías, la magia sí que existe. ¿Se acuerdan de nuestro mágico? Ahí está. Sácate la pleca si puedes, mi querido Polio. Dice Cádiz, que lo aman, es ídolo total allá. Hoy no es un día cualquiera, hoy cumpleaños el mejor jugador de todos los tiempos. Muchísimas El felicidades. mejor jugador de todos los tiempos. No lo dice solo el Cádiz, muchos españoles piensan lo mismo. Sí, vi un link que tú hiciste ahora a Donésimo, ¿no? Sí, claro. Y son jugadores que lo vieron, que convivieron, que compartieron cancha con él. Dicen mejor que Maradona y Messi y que Pelé. Por algo lo dicen, ¿no? Diario Le también publicó brillar sin ser profesional y estar aburrido de su fotografía. Bueno, es una cantidad de imágenes que publican ahí y con el ES, que eso lo llena de orgullo a Jorge. Sí. Que el ES siempre, él decía que le alegraba mucho cuando estaba en Cádiz que las portadas hablaban del salvadoreño, mientras acá pasábamos problemas muy graves socialmente. Bueno, Club Deportivo FAS, los genios no se consideran genios, ¿me entendés? Muy bonito. Después puso varias publicaciones, Sí, FAS, de verdad. sí. Felicito con mucha energía al Club Deportivo FAS. Me encantó cómo trataron ahora a Jorge, que lo merece todo. ¿Tenemos otro más? Bueno, sí, por supuesto, la selección, el talento se entrena, la magia nace. Hoy celebramos al más grande artista que ha tocado el balón.